Aquí estamos listos ya. Ya en el aire, en un segundo. Bienvenido, buenas noches. Hoy ha sido un día de muchos lives y muchas cosas durante mi día. Bienvenido Andrés Chávez a Gracias. Atma con Beatriz. Este es un espacio que se llama así, Aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas. Ya, mira. Y, y la idea es ir presentando diferentes alternativas a mis amigos, desde mis amigos y la gente que me ha ido topando en el camino en todas las cosas que hemos ido recorriendo. Y bueno, contigo estuve en una formación virtual, pero igual estuvimos conviviendo mucho, intercambiando puntos de vista, tareas, prácticas, caminos al inconsciente. Entonces, ahorita yo cuento cómo te conocí yo, pero lo más importante es que tú nos cuentes quién es Andrés Chávez. Preséntate tú. ¿Quién eres? Híjoles, bueno, pues de entrada es complicado decir quién soy, pero lo que hago en la actualidad y coincide con que tal vez soy esa parte, es que busco, estoy buscando como estar cada vez más en sintonía conmigo, con una energía positiva, más estable y que poco a poco con, bueno, pues con el posgrado que hicimos, empecé a comprender que, que si hay un lugar, si hay formas, si hay medios y como es como una herramienta más, el método que aprendimos, lo voy a decir así, lo aprendimos con Henry Corbera durante 11 meses, me parece que estuvimos ahí, a veces nerviosos por los exámenes, por las tareas, porque había que hacer acompañamientos. Sin embargo, todo eso ha contribuido para tener un crecimiento y me Uh -huh. gustaría al final de todo, conforme voy encontrando respuestas, pues contribuir con todas las personas, ¿no? Primero, a veces pienso que habría que empezar por la casa y en la casa hay bastantes experiencias fuertes. Déjame decirte que yo empecé como a inquietarme, a querer encontrar cosas porque siempre no me sentía como completo, ¿no? Todas las veces habían partes de mi vida en que pues no me gustaban, principalmente mi mamá falleció de diabetes y entonces por todo ese lado de la familia materna fíjate que veía que mi tía que falleció de diabetes, mi otro tío que falleció de diabetes, sus primos que Órale. diabetes, todos diabéticos. Mis hermanos, porque me perdonen, les pido permiso en este momento para comentar que mis hermanos también, todos, excepto dos de ellos, no tienen la experiencia de esa etiqueta, de esa enfermedad de la diabetes, y tu Ok. servidor también. Entonces, cuando mi esposa ha sido una buscadora todo el tiempo, ella sí todo el tiempo, y siempre me decía, no, Andrés, vente, vamos para acá, vente, vamos para allá. Y yo le decía, no, hombre, ve tú, está padre que vayas y ahí me platicas. Y yo no iba, no iba. Pero en algún momento me invitó al curso de milagros y ahí como que me resonó, como decimos ahora, ¿no? Como que resoné con esa información, con Henry Corbera lo acabé de complementar y pues a partir de ahí, no sé si sepas, estoy haciendo una formación internacional de programación neurolingüística que ya está terminando, ya voy a Ujú. presentar mi trabajo final y bueno, pues eso, ese soy yo. Ok, ok. Déjame, mira, además de eso, bueno, eres papá, abogado, eh, y yo con Andrés nos conocimos
que igual nos conocimos originalmente, nos conocimos pues virtualmente porque hasta que nos vimos una vez en un evento, un par Sí, de veces, ¿no? 2 veces. sí, Cuando vino Enric y en una carne asada que nos invitó Gustavo, Gustavo, ¿no? sí, sí. Pero igual fue una formación maravillosa de un diplomado en bio-neuroemoción con la escuela Ah, de Enric Corbera, el Instituto de Enric Corbera de Barcelona, y lo hicimos online, y bueno, sí eran tareas y cosas, entonces, hacer caminos al inconsciente. Ahora estamos hablando de caminos al inconsciente, pero quizás las personas que nos escuchen dicen, ¿qué es un camino al inconsciente? Entonces, ¿qué es un camino al inconsciente, sí, Andrés? mira, un camino al inconsciente es como una definición, bueno, pues podría ser que es la certeza derivada de aceptar lo que pensamos que es verdad en nuestra mente y sentimos que es cierto en nuestro corazón. Sin embargo, un camino al inconsciente es más bien yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Joe Dispenza, que dice que, bueno, la mayoría de autores hablan de que 5% de la información que manejamos es consciente y el 95% inconsciente, pero Joe Dispenza va más allá de que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, y en medio de esas dos mentes hay una mente analítica. Y esa mente analítica es la que se interpone mucho para que la mente consciente vaya al subconsciente, que es donde, de acuerdo a la filosofía que aprendimos, es en donde está la información que hay que transformar. Y bueno, si aplicamos la ley de la conservación de la materia, que dice que la energía no se crea ni se destruye, entonces, si todo es energía, también la información es energía. Y entonces lo que vamos a hacer es transformar esa información, pero ¿qué información vamos a transformar? Pues las creencias limitantes, ¿no? Las que nos limitan a creer otras cosas, porque hicimos realidad todo lo que aprendimos posiblemente dentro de nuestro núcleo familiar. Ujú, Somos como un archivo, ¿no? Tenemos un anaquel así de muchísimos archivos en donde tiene información que no la hemos cuestionado, en donde nuestros papás nos dijeron que las cosas tenían que ser así, y a partir de esa creencia vivimos automáticamente, ¿no? Porque esa información es como el cúmulo de experiencias, y con ese cúmulo de experiencias actúas tú ahora. Eso conforma tu personalidad. Entonces, lo que yo hago en este momento, y ya me apoyo también con la programación neurolingüística, que finalmente llevamos materias de programación neurolingüística. Entonces, me apoyo también con la medicina de la ciencia curativa germánica o de las 5 leyes biológicas. Entonces, con toda esa filosofía de este método, más otras cosas que vamos aprendiendo o que voy aprendiendo en el camino, ujú, pues yo estoy seguro que si transformamos esa información o esas creencias limitantes que tenemos, entonces empezamos a vivir de una manera distinta. Enrique Corbera dice que esto no se trata de sumar cosas, sino de quitar cosas que hacen que nosotros a veces nos sintamos emocionados negativamente, por ejemplo, ¿no? ujú, O a raíz de esas creencias que tenemos, vemos el mundo de una forma, y si las cuestionamos seguramente vamos a ver este mundo de otra forma, ¿no? Como ujú, dice Einstein, que si ven el mundo que ven, tienen que saber que no lo pueden cambiar, pero si cambian su forma de ver el mundo, su mundo cambiará. Entonces, como que a mí me resuena, ¿no? A mí mm, me hace sentido todo eso,
Y bueno, pues yo creo que cambiando las creencias, vemos el mundo de una manera distinta y ya cuando, por ejemplo, en este momento que estoy platicando contigo, si tú tienes una definición que es contraria a la mía, entonces lo que hago o lo que ya está pasando en mí es que ya comprendo que cada ser humano tiene su punto de vista y su verdad, ¿no? Entonces ya no me emociono negativamente, ya puedo platicar muy bien contigo respetando nuestros puntos de vista, porque lo que pasa en las familias, con la esposa, con el esposo, es eso, ¿no? Que no comprendemos que cada quien tiene su verdad, su punto de vista y vienen como los conflictos, ¿no? Totalmente, que es como querer que el otro piense como pienso yo y entonces en el momento que yo entiendo que las cosas no las va a poder cambiar desde ahí, sino que cada ser humano, en cada ser humano su camino al inconsciente y la manera en que se proyecta en su realidad física hacia el exterior tiene mucho que ver con la emoción que expresa, la emoción que esconde, el sentimiento que siente y el pensamiento que piensa, ¿no? Como todo ir en ese caminito desde en dónde se originó esto que está proyectado y de dónde viene también la experiencia, porque una situación, si tú tienes 3 hijos y una situación que tú hayas hecho cuando ellos estaban chiquitos, los 3 lo vivieron 3 historias diferentes, como si fueran 3 niños de papá distinto. Exacto. Y todos los hijos vemos, hay unas cosas que yo me acuerdo de mis papás, que mis hermanos no, y que estaban ahí, y que lo que se acuerdan es tan diferente a lo que yo me acuerdo y viceversa. Entonces dices, ¿de dónde viene la interpretación también que podemos ir haciendo y cómo algo me va marcando dependiendo de la sensación, del pensamiento, de esa emoción que puedo manifestar porque es aceptable y esa emoción que no puedo manifestar porque necesito protegerme, porque cada vez que la manifiesto algo me pasa y no me gusta, es como cuando un niñito mete la mano al fuego y se quema, pues la próxima vez que la pongan, antes de que lo ve, ya está así, o sea, ya Tiene una estás, experiencia. ya hay una experiencia en el cuerpo que hace que no te atrevas a volverlo a experimentar porque tú que citas a Joe Spencer, el pasado conocido nos va limitando en cuanto a ese futuro predecible porque todo lo vamos ligando, ¿no? De alguna manera desde su perspectiva que nos muestra y que a mí me encanta Joe Spencer también en el sentido de cómo ir viendo en nuestro cerebro, nuestra neocorteza, nuestro sistema límbico, todo cómo se almacenan nuestras memorias en nuestro cerebro y cómo están relacionadas con nuestras emociones y todo lo que vamos acumulando durante el día, cómo se va quedando todo guardado en esa computadorcita llamada Sí, amígdala, que de alguna manera nos va, es impresionante que una cosa tan chiquita guarde tanta información, o sea, que nos acordemos de tantas cosas y mientras más años vivimos, como la amígdala sigue igual de chiquita y ella guarda todo sí, sí. como si, ¿no? Una computadora perfecta. Este Eso es, camino al inconsciente que es parte de la formación de la que genera o de la que muestra Enrique Corbera para hacer esta decodificación emocional, que bueno, en varias escuelas se llama diferente, ¿no? Yo estudié en la escuela de Pablo Almazán, que se llama decodificación emocional, pero hay otras escuelas que se llama biodecodificación y otras bioneuroemoción, y es, finalmente todo es posthameriano, o sea, de alguna manera el pensamiento es también como entender que es poder analizar dentro de nuestro organismo cómo nuestras memorias celulares y nuestra epigenética basada en los comportamientos de nuestros ancestros también marcan muy genuinamente la manera en que nosotros procedemos en la vida y que hay muchas de esas cosas que nos van a servir mucho y hay muchas de esas cosas que no nos sirven de nada. Y una vez que las identificamos, en qué parte de nuestras diferentes etapas embrionarias se pudo haber generado, podemos irlas reorganizando cuando las traemos a un espacio consciente para poder trabajarlas. Ese camino al inconsciente es encontrar en el inconsciente dónde se originó y con qué se relacionó para traerlo a la superficie y para una vez que está en la superficie, quitarlo, cortarlo, trabajarlo, procesarlo, trascenderlo. así ¿Cómo lo es. trabajas tú? ¿Qué opinas de lo que digo? ¿Paso el No, examen o no? no, estoy de acuerdo contigo perfectamente.
ese trabajo que hacemos, pues bueno, si hablamos del método de bioneuroemoción, pues bueno, buscamos a través del hilo de Ariadna, ¿no? Como si fuéramos Explícanos qué es el hilo de Ariadna, porque puede haber gente que esté escuchando que no tenga idea de qué Ariadna, capaz de que dicen cuál es el hilo de Mariana, cuál es el hilo de Daniela. Entonces, y ese cuando me hilo vayas de a decir algo Ariadna, técnico, cuéntame la definición con palabras neutrales. ese hilo de Ariadna, te voy a decir las coloquiales, ¿no? Es más que jalar el hilito, ¿no? Ese hilo de Ariadna estaba involucrado ahí en la mitología griega, pero para que sea en términos coloquiales es como ir, ir descubriendo nosotros como acompañante, aquí en este espacio que existe para que podamos lograr una armonía o una estabilidad emocional, nosotros no le denominamos pues paciente al consultante, ¿no? Más bien es un consultante, yo acompañante, y como acompañante me convierto en un detective para irlo cuestionando al consultante y llegar a ese momento semilla que acuñó William Brown, ¿no? Que el momento semilla, pues igual, no es otra cosa que vas a llegar después de recorrer con ese hilo de Ariadna, llegas al momento semilla, que es el momento semilla en donde detonó la experiencia que te provocó ira, tristeza, miedo, rabia, ¿no? Y entonces, cuando tú llegas ahí, la propuesta es que resientes nuevamente, resentir es volver a sentir ese momento en donde llegamos y comprendo yo que al resentirlo, la energía que tiene esa conducta o esa experiencia baja, ¿no? O sea, porque en la generalidad, cuando terminas de platicar o cuando terminas de hacer el ejercicio con un consultante, le preguntas cómo se siente y siempre contesta, ay, como que me quité un peso de encima, ¿no? Entonces, lo que yo concluyo Sí. es que es la energía la que baja y para que se transforme, como ya hablábamos de la ley de la conservación de la energía, para que se transforme ese momento que volviste a resentir, para que lo comprendas, entonces viene lo que nosotros denominamos que todo tiene una intención positiva. O sea, todas las situaciones que pasaron en su momento, ¿no? Tenían una intención positiva y cuando tú trabajas con el consultante de que todo tiene una intención positiva, un ejemplo, mi papá es campesino y mi papá no tenía herramientas sofisticadas para educarme. Mi papá agarraba una varita y me daba, o un cinto y me daba, pero ¿cuál era la intención positiva que quería conseguir papá? Pues quería que fuera un niño portado, un niño trabajador, no lo sé. Que aprendieras. Exacto. Entonces, a estas alturas de mi vida, cuando alguien me habla que todo tiene que no hay cosas ni buenas ni malas, que inclusive tienen una Totalmente. intención positiva, entonces dices, ok, ¿no? Y ese resentimiento que pude haber tenido en contra de mi papá, pues en ese momento lo comprendo. Imagínate que a los 50 años empecé a ver esta situación, entonces 50 años traje ahí algo así como un mal Guardado contra de mi papá, ¿no? de estrés y de agobio y Exactamente. de pues es que de todas maneras, como antes nos trataban así, digo, mi papá no era campesino, pero su papá sí, su papá era arriero de ganado. Igual me pegaban con el cinto, igual digo, bueno, sí, la intención positiva. O ahora cuando, por ejemplo, que yo fumé tantos años y cuando empecé a decodificar y también a poder ponerlo desde el espacio de la danza primal y de la psicología transpersonal y otras cosas que he hecho, poder Sí. entender como cuál era la intención positiva de este síntoma, de esta situación, ¿no? Y esa necesidad de acercarme más hacia mi papá, entonces como él fumaba, pues yo también, y como ir entendiendo, hay cosas que se comprenden más rápido, pero cuando hemos pasado situaciones de violencia,
y como que, ay, pues, ¿cuál es la intención positiva? Lleva un tiempo procesarlo, comprenderlo, asimilarlo e integrarlo. O sea, no es de, ay, claro, es que era que quería No, que no, aprendiera, pero la paliza que me pusieron no estaba padre, ¿no? sí, exacto. Entonces, es como a veces es incomprensible para mucha gente que puede pasar situaciones de mayor violencia, de mayor situación. La cosa es que es una realidad, siempre hay algo bueno dentro de eso súper malo y hay algo que no está tan bien dentro de eso súper bueno. O sea, hay un yin, un yang, hay una armonía, hay una dualidad, somos seres duales, entonces como entender también esa conceptualización humana, que no Claro, hay absolutos, ¿no? claro. Y fíjate que la buena noticia es que con todas estas herramientas que hay, ¿no? Porque todas son muy buenas, la danza primal, todo lo que existe está por algo aquí. Ujú, Entonces, lo bueno de todo eso es que cuando tú eres un ser humano ya consciente, ¿no? Cuando tú eres un adulto, ya no puedes continuar diciendo, ay, es que por mi papá sufro, o porque mi mamá me abandonó, estoy... buscando culpables, ¿no? Buscando culpables a quién echarle el muertito de las decisiones que no he tomado todavía. Exactamente, con todas estas cosas que hay, ya tú eres el responsable de ti mismo, ¿no? Mm, Entonces tienes infinidad, como infinidad de opciones, ¿no? O sea, las infinitas posibilidades que hay, pues ujú, para que no te la pases pues, padeciendo alguna enfermedad inclusive, ¿no? Porque hay veces que no nada más estamos resentidos con la vida, y ahora comprendemos con esto de la medicina, de la ciencia curativa germánica, que pues estar resentido todo el tiempo, es ser contreras, como me dice mi esposa todo el tiempo, es precisamente lo que dice la medicina de la ciencia curativa germánica, que es por eso llegó a mí la diabetes, por ejemplo, ¿no? Porque siempre estás en contra de, y todo tiene como una secuencia, porque imagínate si mi papá, cuando yo era un niño, el trato que me daba, más otras cosas que pasaron en mi vida, siempre lo platico cuando tengo alguna conferencia con las personas, siempre les digo mi asunto, ¿no? Que siento que es como que lo que más me marcó, y lo voy a contar en este momento. Fíjate que a mí nunca me trajeron nada los reyes, nunca, nunca. Entonces, recuerdo que mis primitos, que son los vecinos, venían el día 5 en la tardecita, venían a la casa y decían, ay Andrés, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Y le digo, no, pues me ponía de acuerdo con ellos a ver qué, ¿no? Incluso yo ya había pensado que, y pues vamos a hacer nuestras cartas. Y hacíamos nuestras cartas y yo la ponía donde te decían que la pusieras, y ajá. pues amanecía y no había nada, ¿no? Entonces los niños ese día se levantan muy temprano y haz de cuenta que a las 6:30, 7 de la mañana ya venían mis primos, Andrés, Andrés, ¿qué te trajeron los reyes? Y traían unos carros de lata de este tamaño y rodándolos, y unos colores rojos, verdes, esos colores que habían antaño, porque Mm, estamos bueno, pues aquí en la ciudad de Oaxaca, pues es provincia todavía, ¿no? Entonces, desde el norte se vienen vendiendo los carros más sofisticados, y aquí en el sureste ya nos llegan ya los escogidos, ¿no? Pero aún así eran carros muy bonitos. Entonces, fíjate que eso, cuando yo ya fui papá, mis hijos pues pedían sus regalos. Y entonces lo que yo hacía es, no me apuraba para irles a comprar los regalos. Y entonces la novedad, a la hora que yo iba en el mero día, por ejemplo, cuando iba a buscarlo, ya se había terminado. Y yo le contestaba a mi esposa, pues no pasa nada, que no lo encontremos, comprémosle otro juguete, porque mira, a mí nunca me trajeron nada y yo aquí estoy, no pasó nada. Pero siempre me moví, hasta la fecha me mueve esa claro. situación. Y entonces, Andrés, me imagino yo que ¿Tu los... hijo? ¿Es Andrés es tu hijo? No, no, yo.
Ah, Entonces te digo, Andrés, ya que era adulto o ya que fue creciendo, todas esas cosas las fue sintiendo como que injustas, cosas así, ¿no? Y fíjate que me he dado cuenta o he experimentado, bueno, me he hecho consciente de las cosas que he hecho por esa información que me dejó marcado. Por ejemplo, soy licenciado, ¿no? Entonces, pues para defender lo ujú. injusto. La En injusticia, el claro. trabajo donde estuve, Para reparar el daño, ¿no? O sea, como una reparación de en pro de la injusticia. Pero ¿qué pasó con tus hijos? O sea, ¿seguiste haciendo que ellos vivieran tu propia experiencia o comprendiste que o cambió la idea? O sea, esa idea de no pasa nada, comprémosle ese y que te tardaste siempre, o hubo un momento en que decidiste que sí les llegara a ellos los reyes con los regalos más modernos. Ya vendrá. Vamos a ver. Que venga Andrés, ¿no? No me voy a quedar con la duda de qué fue lo que hizo. A ver, en caso de que no vuelva, reprogramamos, porque yo quiero saber el fin de la historia del inconsciente. Vamos a ver si me contesta. Ahí aquí estás. estás. Ahí Ya, estoy. yo estaba Perdón. diciendo, si no Sí, llega, yo no me voy a quedar con la duda que lo que te acabo de preguntar. bueno, ¿Qué fíjate. pasó con tus hijos? O sea, Entonces, fíjate, porque tú tenías tan marcado ese comportamiento de no haber recibido que a ti se sí. te hacía normal que ellos tampoco. Y No, entonces, y aparte te digo, las cosas que yo hice, ¿no? Como estudiar la carrera de Derecho, como fui el secretario general del sindicato, en otro trabajo que tuve también, fui parte del sindicato, entonces como quería ser presidente municipal de mi pueblo, ay no, ¿en qué pueblo es? entonces se llama Huitzo, San Pablo Huitzo, está a 30 kilómetros de Oaxaca, entonces como que dices, ¿cómo? O sea, tiene una razón de ser de mi infancia, cómo fui creciendo con esa creencia de que no se puede, de que no tenemos, de carencia, de que cosas, ¿no? Entonces, Ujú. que, que con mis hijos, pues te digo, no pasó nada, pero yo lo que hacía era la estufita bien bonita que había salido, yo siempre le decía a mi esposa, pues ya no hay, no la busquemos, mira, no les va a pasar nada, si yo aquí estoy, no me pasó nada. Y al Ese era, final ellos cómo lo vivieron, el que tú repitieras ese patrón o lo cambiaste. Esa es mi duda, de que tú en no, algún momento comprendiste que podía ser distinto o seguiste haciendo lo que no, hacía tu papá. no, totalmente, o sea, sí lo comprendí, lo que Ah, qué procuraba bueno. era nunca dejarlo sin un juguete, nunca hacía, Ajá. siempre siempre respetaba lo que ellos pedían, pero Ujú, me quedó una impronta ahí de no ser tan importante como para que como para que yo desde una semana antes lo fuera a comprar, no sea que se fuera a acabar el regalo, ¿no? Entonces ujú. había algo ahí. Y bueno, pues te vuelvo a repetir, ahora en la actualidad ya hay herramientas que pues ayudan a todas las personas, ¿no? Quienes nos estén escuchando, pues que no duden en utilizar el método que quieran, porque es El que sea, pero uno, por lo menos uno. liberando poco a poco, es muy padre, es muy, es, te sientes muy bien, ¿no? Y además evitas muchas cosas, porque si, por ejemplo, Bruce H. Lipton, que dice que la energía de la mente es la que hay que curar, ¿no? Con pensamientos positivos, armoniosos, porque si tienes pensamientos negativos, puedes crear enfermedad. Y entonces yo sí coincido, porque digo, bueno, un curso de milagros también lo menciona, dice
que el cuerpo no se enferma, nosotros lo enfermamos. Ujú. Entonces, pero ahí entre esas frases o entre esa frase está también, si yo soy capaz de enfermar mi cuerpo, entonces también soy capaz de sanarlo, de curarlo. Y entonces la estrategia que tengo yo, la herramienta que yo recomiendo es, pues, comprende en este momento que ya tú eres, e incluso el mismo Bruce H. Lipton dice que somos amos y señores de nuestros genes. No es cierto que es genético que yo tenga diabetes, por ejemplo, ¿no? Eso no es cierto, porque tú lo puedes cambiar, ¿no? Los genes no nada más son de lectura, son de escritura. Puedes reescribir tu historia. Qué bonito está eso, no son de lectura, nada más son de escritura. Ahora, puedes reescribir tu historia y puedes reescribir de algunas cosas de tu genética, siempre y cuando tengas la disciplina para hacerle los procedimientos correctos, Exactamente. porque querer no es suficiente. Y estamos, Claro. yo creo, ahorita también en un mundo, desde mi punto de vista, lo que observo, con lo que hago, con mi equipo de aceites esenciales, con mis temas de coaching, con que de repente me encuentro con gente que quiere resultados como magia. Y cuando yo escucho esto del pensamiento mágico, decía yo, ay, bueno, ¿pero qué es el pensamiento mágico? Como que entiendo el concepto, pero no había como bajado a mi cuerpo que existiera tanta necesidad de pensamiento mágico hoy en día en el mundo, o que haya, tampoco es que toda la gente que tengo alrededor, porque sí tengo gente que hace cosas, que hace cosas para obtener cosas. Lo que me pasa a mí con el pensamiento mágico es que, por ejemplo, tengo ganas de dejar de fumar en 2 semanas, pero me voy a fumar todos los cigarros que pueda de aquí a dentro de 2 semanas porque ya no voy a fumar. Y dentro de 2 semanas, si ya tengo una intención de algo y no empiezo a trabajar en esa dirección, es muy difícil que mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo mi ser se acostumbre, haga un hábito de algo. Entonces, yo que soy fumadora pasiva, bueno, fumadora, exfumadora, se puede decir, pues yo digo que como todavía tengo los pulmones un poquito, se están sanando, pero fumé 35 años, imagínate. No, pues sí Es fumaste. como, sí, fumé desde los 15 años, fumé 32 años. Y, y orgullosamente tengo ya más de 5 años sin fumar y la verdad nunca pensé que fuera a ser capaz, o sea, de chica, o sea, decía yo, cuando ya estaba en mi época adicta, 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 yo decía, ah, pero dejar de fumar es imposible. Y cuando tomé la decisión, que fue una decisión por una situación, un tema de salud que le pasó a una persona conocida, ni siquiera era mi mejor amiga, a una conocida mía, dije yo qué estoy haciendo para cuidar mi salud. Volteé a ver mi mano, tenía un cigarro y dije, hoy no fumo, pero lo ofrecí por ella. Y lo ofrecí 3 días por ella. Y el cuarto día ya no había necesidad de ofrecerlo por ella porque estaba muy bien después de su operación. Y entonces empecé a decir, lo ofrezco por mí, lo ofrezco por mí, lo ofrezco por mí. Y lo ofrecí por mí un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años. Dije, ya no fumo. Y ahora me da risa de mí entrar a algún lugar y detectar que hay humo de cigarro y sentirme mal. Decir, o sea, decir yo, y yo misma digo, ay, qué ridícula, o sea, relájate tantito, que fumaste 4, yo fumé 3 cajetillas diarias, yo llegué a fumar una cantidad exagerada. Entonces también es como cuando realmente queremos algo en la vida, de cualquier índole, de sanación emocional, espiritual, física, mental, económica, necesitamos hacer algo en la dirección de lo que decimos que queremos. A lo Sí, mejor no vamos a tener el resultado total. Entonces, cuando tú dices reescribir la genética, si yo quiero, o sea, si yo quiero explorar eso, necesito encontrarme con personas que me ayuden a hacer ese cambio y esa reprogramación neurolingüística o esa programación a través de bioemoción y esa decodificación emocional y poder encontrar en dónde está la base. Pero querer hacer algo y decir, ay, pero será que sirve, ay, pero qué raro, o sea, y empezar con todas esas dudas, pues no ayudan nadita a realmente encontrarme en la dirección que digo, ¿no? sí, fíjate que estoy seguro también que la base está en tu propósito, en la intención que le pones. Es como todo lo que comentan o los experimentos que han hecho con el efecto nocebo, ¿no?
los mismos autores de los que te estoy hablando dicen que el, el, Efecto placebo. el efecto placebo, perdón, que el Placebo. efecto placebo Ajá. es, o sea, tu intención de querer sanar, tu intención de querer estar bien, es el 60% de ese medicamento que tú te tomaste, Qué ¿no? impresionante eso, ¿verdad? O a Cómo nuestra personas mente influye. Impresionante. o los experimentos que hacen que a unos les dan una pastilla de azúcar y a otros les dan Total. efectivamente la pastilla que es y bueno, tienen casi el mismo resultado o el mismo, ¿no? El mismo porcentaje de curación o De de éxito. sanación. Entonces, yo estoy seguro que es tu intención. Yo siempre comento con los consultantes que por más que yo haga un protocolo contigo de 10 sesiones, de 20 sesiones o nos pasemos todo este año, pero Ujú. si tú no tienes la intención de cambiar, no va a suceder nada. Si No. tu propósito no es cambiar, no va a suceder nada. Y Ujú. ahora, si ya ves que el consultante tiene un avance, porque luego se siente muy padre cuando te lo platican y eso, y cuando te dicen que tienen resultados, y Ujú. ahora con la pareja, ¿no? Porque la pareja también, o el hijo, o el hermano, si las otras personas no quieren cambiar, no van a cambiar. Entonces, para eso tú ya tienes las herramientas y comprendes que la otra persona jamás va a ser como tú quieres que sea y tiene sus razones, porque, por ejemplo, tenemos información, la filogenética, la ontogenética, la transgeneracional, y como dice la epigenética, que es, que desde que somos concebidos, incluso algunos dicen que 9 meses antes, Ujú. que ya eres un ser vivo que va a venir, pero desde que eres concebido, desde los 9 meses antes, ya estás como absorbiendo esa información de Me impresiona. tu ambiente emocional, ¿no? O Mm. sea, está muy padre cuando eres un proyecto sentido porque papá y mamá te planearon y cuando ya se dan cuenta que están embarazados, porque así se utiliza el término ahora, pues se ponen felices y ese ser que está ahí en el vientre de mamá es bienvenido, pero imagínate cuando no, cuando, por ejemplo, no sé, una pareja de novios que por la pasión, por todo lo que tú quieras, pues, ¿cómo van a planear si no es tan importante eso? Ni piensan de un hijo, ¿no? Y se Ujú. embaraza la chica. Imagínate de esos papás que siempre te recomendaron en casa, no te vayas, cuídate, no te vayas a embarazar, o habrá algún papá o alguna mamá que si me sales con una tontería, te vas de la casa. Imagínate cuando llegue la chica y le diga, ¿saben qué? Estoy embarazada. Y entonces papá que diga, te lo dije, así es que agarras Ah, tus sí. cosas y te vas. Mm. Imagínate en el momento en que necesita más apoyo esa persona o Claro. esa niña. Imagínate el ambiente emocional que está sintiendo, ¿no? De por sí, Oh. y luego todavía si el chico se hace de la vista gorda y no cumple y esas cosas, pues ella va cargando todo ese ambiente emocional, pero ya no nada más es ella, ya hay alguien allá adentro. Y pues ya ves el experimento también que nos enseñó Enric, ¿no? De que está discutiendo una pareja y el producto o el ser que está allá dentro de la panza del vientre de mamá, pues tiene sus reacciones. Sus vibraciones en relación a eso, claro. Exactamente. Entonces, fíjate, toda la información que traemos y que conforma nuestra, como John Kelly, que dice que el ser que ya está en el vientre de mamá es un ser que es no nacido, pero ya está viviendo todo el ambiente emocional y que los 9 meses que vive en el vientre de mamá conforman su personalidad, ¿no? Mm. Entonces, pues imagínate todo el ambiente que hay ahí, luego después de que nace, cosas, ¿no? Cosas muy fuertes que pues tú pues no me vas a dejar mentir con cada Mm. consultante o no sé cómo tú lo denomines a las personas con las que Pues trabajas. así, consultante, acompañante. Exacto. Entonces,
te cuentan cada historia, y hay cada cosa en la vida que pareciera que no hay, pero sí hay mucho. Entonces, imagina esos ambientes emocionales ahí en el vientre de mamá. Y por eso, bueno, pues ahí ya se vienen repitiendo las historias y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Entonces, Ujú. no sé cómo vamos, tenemos tiempo. Sí, 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 tranqui, tranqui, yo te voy marcando, yo te voy diciendo, nos tenemos Ah, todavía ok. como 10 minutos, más de 10 minutos. Es bien interesante, mira, esto que nos está trayendo Andrés, y que lo mencionó así como muy rápido ahorita, el tema del escenario, ¿no? Cuando nosotros en esta metodología, cuando hacemos un acompañamiento desde este espacio de bio-neuroemoción, es muy importante identificar el momento en cuál se va a situar el consultante, la persona que en algún otro momento en otras metodologías se llama el coachee para coaching o el paciente para una terapia. Acá se llama consultante, que es el que está consultando algo. Y para hacer un camino al inconsciente es muy importante que esa persona se sitúe en tiempo presente en el momento que surgió esa situación que le incomoda, que es la con la que quiere trabajar. Por eso lo que decía el hilo de Ariadna que comentaba Andrés, es ese punto inicial donde se va a tejer el hilo conductor que va a llevar a todo este proceso llamado camino al inconsciente. Una vez que Exacto. esa persona está en ese momento, o sea, qué fue lo que sintió, pero lo importante antes de saber qué sintió y qué pensó y qué todo, es cuál es ese escenario, en dónde está, con quién vive, tiene hijos, perros, gatos, pericos, todo lo que esté pasando en su escenario actual, que lo describa, porque eso va a poder apoyar a la persona a que realmente se sitúe como si estuviera en tiempo presente y como el cuerpo no conoce de pasado y de futuro, sino que el cuerpo, en el momento que lo situamos en un momentito X de nuestra historia, se va a ese momento. Si nosotros tenemos una memoria de cuando teníamos 7 años, si tú te pones de 7 años, cierras los ojos y te piensas de 7 años, te ves vestida de 7 años y ves, o sea, puedes alcanzar a imaginar y a tener una memoria muy consciente y muy vívida, aunque no estás ahí ni tienes 7 años y el cuerpo ya tiene más, ¿no? Pero entonces ese escenario, ahorita lo mencionaste muy rápido, es vital que podamos identificar en un camino al inconsciente en qué escenario estamos trabajando, en dónde estamos, con quién estamos, cómo estamos, quiénes somos, qué año era, cuál era la dirección, cómo era la casa, en qué trabajo, trabajo o no trabajo, tengo pareja o no tengo pareja, todo lo que me esté pasando al máximo detalle posible y en tiempo presente. Y de ahí empezar a surgir con las preguntas que comentaba Andrés de, bueno, cuál fue el pensamiento o cuál fue la situación incómoda, ¿no? ¿Cuál fue la Así situación que nos está incomodando o sacando de balance? Que de ahí vamos a poder empezar a tejer y a entretejer con las preguntas hasta poder llegar a ese momento con qué se conecta, con qué emoción y con qué está conectado ese momento, porque no es el momento ese, sino ese momentito ya nos pasó en otra situación de la vida y a veces está conectado muchas veces con nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, y son cosas que el inconsciente, por eso se llama camino al inconsciente, el inconsciente sí lo sabe. Nosotros en nuestro día a día, pues no estamos con la agenda del inconsciente. El inconsciente tiene más información de lo que nos imaginamos y sanar algo desde un espacio al inconsciente y volverlo después a tejer un puente hacia este presente y un puente hacia el futuro para poder proyectar una tranquilidad y armonía, es súper poderoso. así es, sí, efectivamente. Pues bueno, ya lo comentaste, ¿no? Se hacen escenarios como si estuviera ocurriendo en ese momento, ¿no? Es más, te transportas ahí. Ujú. Y Te yo sitúas ahí, te paras ahí, desde ahí. creo que muchas personas sí lo vuelven a resentir y Ujú. pareciera que están sucediendo las cosas, se acuerdan de palabras que dijeron, que dijo mamá, que dijo papá, ¿no? Papá siempre me decía que era tonto, cuando hacía la tarea siempre me daba un zape, ¿no? Y ahora esa información es la que es una creencia limitante de él, que es tonto, que no, algunos pues muy fuerte, no sirvo para nada. Sí, Entonces, en el trabajo, en la actualidad, pierde un trabajo, pierde otro,
se Mm, siente que él mismo lo manifiesta y dice que no sirvo para nada, ¿no? mm. Y hay tanta información, por ejemplo, eh, tengo una consultante que su papá murió de un paro cardíaco y ella dice, pues, ¿cómo para qué voy a trabajar si ya sé que me voy a morir de un paro cardíaco, ¿no? Guau. O otra persona, también consultante de Qué niña fuerte esa programación, ¿no? fuerte, otra persona de niña, pues su tío ahí la tocaba y todas esas cosas, y ella desde niña se Mm. hizo un pensamiento o una creencia en donde ella ya no era merecedora de casarse con un joven, ¿no? Y entonces al final se casó pues, con un señor casado, porque ella así lo Así se manifestó, programó, así se así se programó, porque la mente a veces, acá cuando estamos haciendo un acompañamiento, no hay un escenario bueno o malo, es encontrar sin juicio un espacio donde el consultante puede encontrar cuál es la raíz y la esencia que lo ha llevado a un comportamiento en el momento actual de una u otra forma que se nació de, esa, de ese escenario que nos plantea a veces, ¿no? O sea, como está conectado con ese momento y esa creencia, donde esa creencia cuando la trabajamos y cuando se puede proyectar a algo distinto, la persona dice, ah, bueno, se puede desprogramar el bloqueo, o se puede desbloquear el bloqueo, se puede desprogramar la creencia, se pueden cambiar tantas cosas como lo que decías, ¿no? Es de lectura y escritura. y de Entonces, redes. es como también llevar a un espacio de escritura el poder programar y reprogramar cosas que sean muchísimo más sanas para nosotros. Yo podría estar aquí hasta las 12 de la noche platicando de este tema contigo, que además hace tanto que no conversábamos y que no Sí, nos sí, sí. poníamos a filosofar sobre el tema, Es pero que igual tú el haces tiempo se con nos todo está el gusto. pasando, pero igual tú dime algo que le quieras contar a las personas que nos vayan a escuchar, alguna recomendación, además la que dijiste, ¿no? Que a veces hay técnicas que por favor hagan uso de todo de lo que Todo. existe, de lo que quieran, de algo, pero algo que tú quisieras contarles, hay varias personas que se han ido conectando y desconectando, pero está Carlos, mira Luciana Sepúlveda de Mexicali, Carlos Chávez, Juani, y bueno, igual esto lo vamos a compartir con nuestros colegas bioneuroemocionales, con nuestro grupo y con Y muchos otros grupos. ¿Algo que tú pudieras contar, Andrés, para ir cerrando este espacio? pues algo que quiera contar es que no duden que no tengan miedo de iniciar una nueva etapa de su vida. Hay muchísimas herramientas y que además hagan conciencia, porque si Andrés vive en una armonía negativa o baja, como dice David R. Hawkins, si mi energía es baja, entonces el ambiente emocional en casa no es el adecuado y no Ujú. nada más me está afectando a mí, sino a todo mi Tu núcleo familiar. entorno. Ujú. Papá o mamá no está contenta, los hijos no están contentos. Luego decimos, ¿por qué mi hijo anda en las drogas? ¿Por qué mi hija anda en esto? ¿Por qué anda en lo otro? Pero es que necesitamos empezar, y sobre todo si somos jefes de la casa, pues hay que empezar por uno, y yo creo que el entorno, si el universo es participativo, como dice David Bohm, si el universo es eh, que te acompaña para que lo que hagas, lo que estás haciendo positivo o negativamente, él te ayuda, entonces eso está muy padre, porque también tu entorno familiar pues van a disfrutar cuando tú te hagas consciente, ¿no? Que es muy sencillo, muy fácil. No necesariamente, me decía una pacientita una consultante, que a ella no le gusta resentir, ¿no? Yo sí sigo contigo, pero no quiero que me hagas ese tipo de acompañamientos. Entonces, pues hay veces que el inconsciente o la mente analítica, como ya decíamos, es la que dice, no, no vayas allí porque vas a sufrir, porque ¿cómo vas a volver a resentir eso? Si hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, hay que darse oportunidad
para estar ahí, ir ahí, sanarlo, transformarlo. Si es verdad que la ley de la conservación de la materia dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, entonces sí se transforma la información que traemos ahí, y si se transforma positivamente, pues nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces, Totalmente. el bien de la familia que Ah, llegamos y por el bien de todos, ¿no? De nuestros amigos, todos se benefician de cuando hay un ambiente emocional nuevo y positivo o armonioso. claro, totalmente. No, me encanta. Muchísimas gracias, de verdad que me encanta y sí, es como, hagámoslo por nosotros y hagámoslo por todos los demás, pero igual es eso que tú mencionas y todo lo que tiene que ver con el camino del inconsciente, el hecho de que podamos comprender el punto de inicio de muchos de nuestros comportamientos y esta es una alternativa más como este espacio, ¿no? Aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas, el camino al inconsciente desde esta metodología es una de tantas alternativas que existen que nos permiten conectar con la esencia de las raíces de las cosas que nos pueden estar pasando en nuestro tiempo presente, de nuestra edad adulta, y poder ir a encontrarnos con ellas de frente para poder erradicarlas, para poder transformarlas y para poder trascenderlas, que es lo más importante. Pues Okay. yo a mí nada más me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación a conversar, que deseo que tu hijo esté muy bien y toda tu familia. Y de Gracias. verdad que muchas bendiciones y muchas, muchas, muchas gracias por venir a compartir un muchito de toda tu experiencia y de todo lo que en algún momento estuvimos estudiando juntos y de verdad que súper honrada con tu aceptación a este espacio y a compartir con más todo lo que hemos estado conversando. También gracias a ti, Beatriz. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y pues por tener confianza en mí Ay, de al que... contrario, por favor, ¿cuál oportunidad? Yo honrada de que esté acá, mi caballero del zodiaco. Ok, Así que muchas, muchas gracias. Súper invitado a volver y ok, siempre a seguir conversando. Este espacio es para poderlo compartir con mucha gente. Dice una chica que se llama Carla Chávez, gracias. ok, Y dice saludos. Y ok, bueno, y ok. gracias y saludos. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti y estamos en contacto y de verdad que muchas, muchas, de verdad que me podía seguir, estaba así como, podemos seguir horas, así que ya seguiremos conversando de todo lo que hay detrás de un camino al inconsciente o inclusive en algún momento un día hacer a lo mejor alguna conversión un poco más profunda de lo que es. No sé si se puede hacer en público, creo que no tenemos ese permiso, pero algo haremos. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, buenas Muchísimas noches, gracias. feliz noche, un besito. Igual. Muchas Igual. gracias, Andrés. Chao, chao. Gracias. Abracito. Chao. Adiós. Dios te bendice. Gracias. Igualmente a ti. Gracias. Chao.